Colosenses, por favor. Este es justamente nuestro último segmento, de nuestra última enseñanza de esta clase, y quiero mencionar que estoy muy agradecido a Dios por este privilegio de poder compartir su palabra. Y mayormente, luego de mi agradecimiento a Dios, estoy agradecido a la gente nuestra, nuestros hermanos en Cristo de la oficina de servicio, porque se ve siempre una persona de este lado de la cámara, pero hay un pequeño ejército del otro lado que hace posible que esta palabra llegue a todo el mundo. Mi agradecimiento profundo a todos nuestros hermanos en Cristo que han estado, se han aguantado todas estas horas de grabación. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto y lo hemos hecho como una familia, como un grupo homogéneo y amoroso que queremos compartir la palabra de Dios. Y ha sido posible por todo lo que hay delante de la cámara y por todo lo que hay atrás de la cámara, la filmación, las grabaciones en audio, colocar las sillas, la comida, preparar y mantener los baños y la cocina y todas las cosas que han tenido que ver con esto. Es una prueba de cómo puede funcionar un grupo amoroso de hermanos nuestros para poder proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Por eso en este último segmento, que es la conclusión de la conclusión, quería agradecer esto profundamente, primero a nuestro Padre Celestial, que es tan amoroso de haber hecho así de disponible su palabra, y a nuestros hermanos en Cristo que hacen posible este tipo de cosas. Así que muchas gracias a la oficina de servicio. En Colosenses vamos a empezar esta última parte. Habíamos terminado en esta cosa tan importante que se requería de los administradores de los secretos de Dios, que era fidelidad. Eso habíamos visto en 1 Corintios capítulo 4, antes, en la parte primera de esta enseñanza que se llama Su llamado, tu respuesta. Y en Colosenses 1, en el versículo 7, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel, de nuevo el mismo concepto con el que terminamos la clase anterior, la enseñanza anterior, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Habíamos hablado de permanencia en la enseñanza anterior, de no es ahora y en 7 meses de nuevo, sino estar y estar y estar haciendo la voluntad de Dios. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis, mirá la respuesta, para que andéis. Oran para que respondamos, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo y Epafras habían recibido el privilegio del nuevo nacimiento y de ser ministros de Jesucristo. Ellos además llevaban a cabo su encargo delante de Dios para con estos hijos de Dios, hermanos de ellos y hermanos nuestros. Estos últimos, los colosenses a su vez, también podían tomar la responsabilidad de hacer algo al respecto. Por eso son los términos de la oración que acabamos de leer. Versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¡Qué bárbaro! Fíjate que acá lo que dice es que el Padre nos hizo aptos, como si hubiese sido poco todo lo que nos dio la aptitud. Él nos hizo aptos, de tal manera que más nos vale sentirnos aptos. ¿Se acuerdan cómo habíamos leído antes de Isaías? Que como Isaías se sentía inmundo y un pecador, entonces Dios le solucionó la cosa, haciendo que en esa visión fuera un serafín con una brasa y tocara sus labios. Y lo hizo digno, lo hizo apto. Dios nos hizo apto en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros necesita que un serafín en ninguna visión venga con un carbón encendido. El Señor Jesucristo fue nuestro carbón encendido. Él nos hizo aptos, Dios nos hizo aptos a través de nuestro maravilloso Redentor. Dios nos hizo aptos.
para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto no ha ocurrido todavía, pero en la mente de Dios es un hecho lógico. Él es Dios, de tal manera que en la mente de Él, en el corazón de nuestro Padre, ya estamos en el reino de Él, ya estamos como que hubiésemos regresado con nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Versículo 21. Ahora acá vamos a ver llamado, respuesta, llamado, respuesta, llamado, respuesta. Como habíamos visto, que la lógica es responder a los llamados de Dios. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Este es el llamado, nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis. Respuesta, damas y caballeros, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Llamado de nuevo. Pablo fue hecho ministro, Dios lo llamó. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Respuesta de Pablo al llamado de Dios. De lo que faltan las aflicciones de Cristo por su cuerpo, termina el 24 diciendo que es la iglesia. 25, de la cual fui hecho ministro, de nuevo el llamado, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie. Esta es la respuesta. Cumplidamente la palabra de Dios. Igual podemos hacer nosotros. 2 Corintios capítulo 3, por favor. Igual podemos hacer nosotros. Dios se merece que le respondamos cada vez que nos llama a servir a nuestros hermanos en Cristo. Dios no lo forzó al apóstol a que renazca y no lo forzó a servir. ¿Por qué no imitar a hombres como Pablo? 2 Corintios capítulo 3, por favor. No que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Ven? Dios nos hizo aptos. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Ninguno es tan grande como para realmente hacer algo, que es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y si fuéramos así de grandes, que no es posible, de todos modos el Señor Jesucristo lo hizo antes por nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, antes era nuestra aptitud, ahora dice nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Lo ves? Sos apto, sos competente, no te falta nada para bendecirnos. Nada, Dios te dio todo para que nos bendigas. Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Elijamos el espíritu, elijamos el espíritu. Antes vimos que somos aptos y ahora que somos competentes. Es nada menos que su palabra, la palabra de Dios, la que nosotros anunciamos a las personas. Y vean, con una mano en el corazón, eso puede ser que lo achique a uno, que lo amilane, que lo haga sentir como que no es apto, pero la verdad de la milanesa es que mejor, más te vale sentirte apto y competente, porque te hicieron apto y competente. Vos de vos mismo, nosotros de nosotros mismos, no hubiésemos podido llegar a la aptitud o a la competencia. Entonces, qué grande de nuestro amoroso Dios de habernos hecho aptos, de habernos hecho competentes. Por eso, claro que es muy grande esto de mover la palabra de Dios. Y vos podés pensar frente a la magnitud de Dios y de su palabra, vos podés decir, ¿qué hago yo acá? Y ahora, ¿para dónde disparo? ¿Para dónde corro? Pero mirá, Dios te hizo apto, Dios te hizo competente, te sacó ese problema de encima. Vos no tenés que pensar para dónde disparás. Acá dispará para la palabra, anda corriendo a la palabra de Dios y preguntale a Dios qué tenés que hacer, qué podés hacer que nos bendigas a todos nosotros. Nos toca ahora responder, damas y caballeros, porque nuestra competencia proviene de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 empezamos. Dice que cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros.
lo habíamos visto tantas veces, que ya no nos sorprende saber que cada uno según el don que recibió, ¿verdad? Cada uno recibió algo. Cada uno. No sabes qué nombre tiene, cuál es tu función, no importa, funciona de todos modos. No importa si conoces o no conoces el nombre, funciona mientras descubrís cuál es el nombre. Y si nunca descubrieras el nombre, no importa, funciona. ¿Qué importa qué nombre tiene? A veces estamos tan concentrados en ver a ver qué soy, en lugar de serlo. Sélo, no importa lo que sos o qué nombre tiene tu función. Pero acá dice, cada uno según el que ha recibido, ministralo a los otros, ¿ves? No es para vos. Dios te lo dio para nosotros te lo dio. Vos salís beneficiado porque vos sos uno de nosotros, sos parte del cuerpo, pero no te lo dio para vos, para que te lo quedes, lo dio para todos. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué bien, como ya las cosas van tomando cada vez más sentido para nosotros a medida que fuimos edificando conocimiento de la palabra de Dios en este tema tan maravilloso, que es el ex secreto. Este es el ex secreto, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Habíamos visto que cuando se ministraba, cuando se bendecía a una persona, la gloria era cuando se servía, la gloria iba para Dios, no para el individuo. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recontra amén, claro que sí. Cada uno según el don. Jesucristo, dice Juan 10:10, que seguramente muchos lo conocen, que es el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué necesidad tenía Dios de mandarlo a Jesucristo para que tengamos una vida si antes la hubiésemos tenido? Es que antes no estaba disponible, antes de que Él viniera. Vino, hizo disponible que tengamos una vida más que abundante. Eso hizo el Señor Jesucristo porque antes no estaba disponible. Ese es el tipo de vida que ahora nosotros podemos disfrutar. Vida espiritual abundante, Lucas 24. A partir del día de Pentecostés y cada vez que una persona confiesa y cree, Dios lo hace su Hijo, dándole poder desde lo alto, que es donde está Él, desde arriba. Un poder que nadie ni nada puede darnos como nuestro Padre solamente lo da. Mateo, Marcos, Lucas 24, versículo 49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con lo mismo que hoy sigue invistiendo Dios, con poder desde lo alto. Todo hijo de Dios tiene disponible este poder a partir del instante mismo que renace del Espíritu de Dios, que Dios lo hace su Hijo, que Dios lo hace salvo. Y es mediante ese poder que nosotros podemos hacer las obras que Jesucristo hizo y aún mayores. Dios nos ha habilitado a esas obras. ¿Qué estamos esperando para hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo? Si quiere esperar para ser mayores, ok, espere, pero empiece por algo. Empiece haciendo las obras que Él hizo y luego siga con mayores, cosas que el Señor Jesucristo no pudo hacer porque Él no había muerto, no había resucitado y no había ascendido. Pero el Señor Jesucristo ya murió por nosotros, ya resucitó por el poder de Dios y Dios lo ascendió, de tal manera que ahora podemos hacer sus obras y aún mayores. Hagámosla. Juan 14. Acá también estuvimos. Qué bárbaro esto. Juan 14. Ya saben dónde voy, seguramente. Empezamos en el 11, que dice, creedme que yo soy en el Padre. No dice, creedme que yo soy el Padre. Yo soy en el Padre, dice. No dice que le creamos que Él es el Padre, sino que es en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. ¿Ves? Lo mismo que pasó cuando fue confrontado por los discípulos de Juan, su primo, Juan el Bautista, que lo fueron a ver si Él era efectivamente el Mesías. Y Él, en lugar de decirle, sí, soy el Mesías, le mostró las obras que hacía. El Señor Jesucristo no era verso, el Señor Jesucristo creía la palabra de Dios, por eso pudo hacer esas obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo mismo podemos decir nosotros. De cierto les digo, estoy tan convencidos, muchachos, que les digo,
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. La locura no es creer esto, la locura es no creer esto. Por favor, no nos dejemos convencer. Lo loco, lo que no es cuerdo, es no creer esta gran verdad, que podemos hacer sus obras y aún mayores. ¿Quién nos convenció? ¿Qué nos convenció que no podemos hacer sus obras y aún mayores? Si Él levantó gente de los muertos, la palabra dice que nosotros también, echó demonios nosotros también, sanó nosotros también, proclamó el reino y su nombre, nosotros también podemos hacerlos. ¡Qué bárbaro! Las obras que Jesús hacía daban cuenta de quién era Él, que Él era Jesús, el Cristo, el elegido para ser el Rey del reino. Igual es con nosotros una vez que actuamos según el poder de Dios en Cristo en nosotros. Ese es el poder que nos permite actuar en nombre suyo. Nos da el comisionamiento, nos da la autoridad, nos permite hacer sus obras y aún mayores. Nosotros, gente común, que tenga este poder para bendecir a los demás. Hechos capítulo 4. Todo poder se da a alguien para que lo ejerza, para que lo aplique. De otro modo, el poder está. Porque el poder está, cuando usted renació, Dios le dio el poder. Pero si usted no lo usa, está, pero dormido. No, Dios no se lo duerme, Dios no anestesia a nadie, Dios no anestesia su poder. Uno lo anestesia, desanestésielo, despiértelo al poder que hay en usted. ¡Qué bárbaro! El poder que nosotros tenemos, qué maravilloso, cuánto podemos bendecir a tantas personas nosotros con un poquito de la palabra de Dios que sabemos. Hechos 4, en el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Vea, no se confunda, porque acá usted encuentra apóstoles. Este es un poder disponible a todos, aunque usted no sea un apóstol. Todos tenemos el mismo poder. Acá singularmente habla de los apóstoles que ejercían este poder, pero cualquier hijo de Dios lo puede hacer. Se lo voy a mostrar. Efesios capítulo 1, por favor. Porque si no vamos a entrar a decir cosas como que era para los apóstoles o era como para el primer siglo. Bueno, ahora les vamos a dar a quienes piensan eso con un versículo por la cabeza, con mucho amor. Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los apóstoles? ¿Vieron que no dice eso? Para con los profetas, para con los maestros. No, Señor, para cualquiera. Para nosotros los que creemos, cualquiera que sea, no importa si tenés un título o no, tenés este poder disponible para nosotros los que creemos. ¿Ves? Ese poder está anestesiado si vos no lo desanestesiás. Para nosotros los que creemos, cuando vos crees, ese poder se despierta. Según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Efesios 3, este es terreno conocido, maravilloso versículo. Seguro que ustedes ya saben que yo me voy al versículo 20 que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántas veces nosotros pedimos algo o entendemos cuál es nuestra situación o en nuestra visión de la situación? Pedimos algo a Dios y Dios se pasa como 10 cuadras de lo que le pedimos. Porque es así de poderoso y es así de amoroso. Le encanta sorprendernos. Este es el tipo de sorpresas que nos da nuestro maravilloso Padre Celestial. Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. ¿Dónde? En nosotros. No dice que tenés que ser apóstol para que vos tengas este poder. Tenés que ser un creyente y el creyente cree. Eso es lo que hace el creyente. El pintor pinta, el creyente cree. Nosotros los que creemos, no importa cuál es el título, cuál es tu avenida con la cual nos bendecís a nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1. ¡Qué bárbaro esto! Segunda de Timoteo, capítulo 1. Lo vimos hace un ratito, pero lo vamos a repetir porque dice que Dios, en el versículo 7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino en contraste de poder, de amor y de dominio propio. De nuevo, disculpen que insista, pero es importante que nos despertemos, que nos demos cuenta que alguien nos hizo creer algo que no está en la Biblia.
Nos han hecho creer que no podemos hacer las obras del Señor Jesucristo. Pero sí lo dice la palabra de Dios. Ese poder habita en nosotros, esa posibilidad la tenemos nosotros. Despertémonos de una vez y por todas y hagamos sus obras y aún mayores. El Señor Jesucristo, no por más que hubiese querido, no podía haber ayudado a nadie a que renaciera del Espíritu de Dios, porque justamente Él fue el agente de la salvación. Él, con su trabajo, nos hizo disponible a nosotros que somos hermanos suyos, que tenemos la nuca atrás y la frente adelante igual que Él. Nosotros podemos llevar a la gente a que renazca del Espíritu de Dios. No las hacemos renacer nosotros, lo hace la palabra que ellos creen de nuestros labios. Fíjate si serás importante. Obras mayores que el Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! Versículo 8. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el ¿qué? El poder de Dios. El poder de Dios. Eso tenemos que ver. Mucha palabra de Dios y mucho poder de Dios alrededor nuestro. Hemos recibido poder para hacer algo al respecto. Si usted va a una ferretería o como sea que se llame en su país y compra un martillo, creo que martillo se dice martillo en todos los países. Si usted compra un martillo, ¿para qué? Para martillar. Uy, que claro, tonto dirás. ¿Para qué va a ser un martillo? Bueno, ¿para qué es el poder de Dios? Ni siquiera lo tuviste que comprar, el martillo fuiste y lo pagaste. Este poder que tenés, este martillón que tenés, no lo querés usar y no lo pagaste nada. Alguien lo pagó por vos. Eso es, si a vos te parece ilógico comprar un martillo y no martillar, ¿cómo te parece lógico tener este poder y no utilizarlo? Gálatas capítulo 5. Y para usar nuestro ejemplo es como tener la escoba en tu casa. Tenés la escoba y se te ensucia toda la casa, no tiene sentido, es una locura. Si tenés la escoba, barré. Somos hijos de Dios con el poder de nuestro Padre en Cristo en nosotros, porque estamos completamente completos en Cristo. No nos falta nada, somos aptos, somos competentes. Cuando Dios en su inmenso amor y gracia nos hace renacer, Dios, como decimos aquí, pone todas las fichas en usted, se juega entero por usted cuando Él nos hace renacer. Eso es, que pone todas las fichas en usted, se juega entero por uno. Él hace su mejor inversión en nosotros. Nuestra respuesta lógica, humana y agradecida a la luz de la inmensa grandeza recibida en Cristo Jesús debiera ser dar servicio amoroso e indiscriminado a los demás. Esa es la manera en que respondemos su llamado al servicio. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. No dice servíos solamente, dice servíos por amor. ¿Cuántas veces dijimos lo del amor? No se puede sobreenfatizar el amor que tiene que estar presente en cada una de las actividades de nuestra vida. Amor y poder, eso es lo que nos va a dar más poder y más amor para ayudar a las personas. En el 5.13 dice, servíos por amor los unos a los otros, de nuevo los unos a los otros, pero servíos por amor, servíos. Filipenses 3. Gálatas, Efesios, Filipenses 3. En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Habla de servicio, habla de servirnos. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 1. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses en el 1, versículo 9 dice, mirá lo que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué?
para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ves? El propósito de renacer es servir la palabra de Dios a los demás. No es quedarte tranquilo sin hacer nada, porque de todos modos cuando venga Cristo vos vas a estar ahí. Es hacer algo por los demás. Hemos renacido para servir la grandeza, la maravillosa palabra de Dios, la simpleza de la palabra de Dios. No le complicamos la vida a nadie con cosas raras. Vamos y le leemos la Biblia si es necesario. Si es simple la palabra de Dios. Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, versículo 5. Empezamos. Dice: amado, acá el amado se refiere a un hermano nuestro de nombre Gallo. Amado, fielmente te conduces, de nuevo la fidelidad. Recuerdan que así habíamos empezado esta clase y terminado la anterior. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún ¿qué? Servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¡Wow! Esto explota mi cabeza. ¿Cómo? Aunque sean desconocidos, los tengo que servir igual. Pero si de eso se trata esta clase. Eso hemos visto, la grandeza de Dios, que somos un solo cuerpo. Que sean desconocidos o que no estén con vos o que estén en otro lado, no significa que no sean hermanos tuyos. Servís a tus hermanos, los conozcas y no los conozcas. Dios mío, ¿cómo hacer alguna diferencia o alguna discriminación? Conocidos o no, si son hermanos de nuestro querido Gallo, de Pablo y de nosotros y del Señor Jesucristo. No necesitan ser conocidos nuestros ni ser de nuestro grupo o congregación para prestarles un buen servicio, pero les quiero mostrar más, porque acá hay una cosa que es grande, grande. Versículo 6 dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Fíjate, ellos también sirven a Dios, aunque no estén en tu grupo. En su servicio a Dios. ¿Para qué? Para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, que es el mismo amor que vos tenés por el mismo nombre. Sin aceptar nada de los gentiles. 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Te das cuenta que cuando vos servís a un hermano en Cristo, aunque no lo conozcas, cooperás con la verdad. La misma verdad de ellos es la tuya, es la que vos amás, es la que ellos aman. Es la verdad por la cual murió el Señor Jesucristo, es la verdad que el Señor Jesucristo amó. Es nuestra verdad común que proviene del magma mismo del corazón de Dios. Mirá lo que dice acá, nos deja a todos sin excusas. Qué maravilloso estos registros de la Escritura, y estuvieron acá hace 4.000 años o 2.000 años, qué sé yo, un montón de tiempo. Dice que cuando hacemos eso cooperamos con la verdad. Mateo capítulo 20. Estamos fritos porque está en castellano. Lo leímos todos. No nos quedamos sin excusa. No podemos hacer otra cosa sino la palabra en estos temas. Mateo 20, en el versículo 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y si lo sabremos nosotros, claro que sí. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Eso lo vemos todos los días. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Servidor. Debemos querer ser grandes. Está bien querer ser grandes, bien grandes entre nosotros. Ojalá muchos de nosotros queramos ser así de grandes. Ser vuestro servidor. Esa es la grandeza desde el punto de vista de Dios. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, queremos ser los más grandes, queremos ser los recontra primeros. Eso dice la palabra de Dios. Mirá la opinión que tiene Dios del que quiere ser grande y del que quiere ser primero.
El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él no vino a que le hagan cosas, Él vino a hacer cosas por nosotros. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Vos querés que Dios te honre? Bueno, la palabra dice que sirvas al Señor Jesucristo. Juan capítulo 12. Juan 12, en el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ves? ¿Buscás que Dios te honre? Servilo al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, la verdad que ni faltaría que vayamos, yo se los puedo leer, porque voy a ir de nuevo al versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que nosotros, que somos los que viven en este video, somos los que viven. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, por ellos que somos nosotros. No es nada complicado. Cristo murió para que nosotros que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos como hacíamos antes de conocerlo a Dios, sino que en contraste vivamos para aquel que murió por nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo y sirviendo la misma palabra de Dios que Cristo vivió y sirvió. Romanos 8, por favor. Cuando no confieso ni actúo lo que la palabra de Dios dice de mí, Dios no es menos en mí, yo me hago menos en Él. Dios no deja de ser mi Padre ni yo de ser su Hijo, pero mi andar, es decir, mi conducta en la vida se verá definitivamente afectada, ya que no podré usar el poder que me fue dado, pues ese poder para hacer los trabajos de Cristo se ejerce creyendo, actuando. Romanos 8, versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si uno es del Espíritu, pero no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, nunca pierde la realidad de ser hijo, pero se pierden los privilegios. Renuncia, si ustedes, en todo caso, a su responsabilidad como hijo de Dios de andar por el Espíritu como respuesta amorosa de su parte por el inconmensurable dar de su Padre Celestial. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de las cosas del Espíritu de Dios es todo lo opuesto a la muerte. Es vida, pero además es paz. Por carácter transitivo, si uno no estuviera seguro si anda según la carne o según el Espíritu, puede preguntarse cuánta vida y cuánta paz tiene, y ahí tiene su respuesta. Ahí puede sacar sus propias conclusiones. Juan capítulo 15, por favor. Vivir conforme a la carne significa más bien hacer de la carne, o sea, de los sentidos, nuestro principio de gobierno. Eso significa. Una vez renacido de Dios, uno puede andar según la palabra de Dios, es decir, andar en luz, en comunión con el Padre Celestial. Juan 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este y no otro, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer, nada podéis hacer. Fíjate lo que dice: ¿querés producir resultados en tu vida? Agárrate de la vid. Agárrate del Señor Jesucristo, viví la palabra que Él vivió, pensá la palabra que Él pensó, hacé la palabra que Él hizo, hacé sus obras y aún mayores, así te agarrás del poder que tenés disponible, del Señor Jesucristo. Permanecer en Él es permanecer en lo que la palabra de Dios dice, lo que es lo mismo que decir que la palabra llama en Romanos 12:2, renovar la mente.
Dicho de otra manera, es sacar los pensamientos que no son de la palabra y poner en la mente pensamientos de la palabra. Vean, si hay algún hombre que hace el cambio de aceite cada tanto a su automóvil, sabrá, o la mujer habrá escuchado, que el hombre, antes de poner el aceite nuevo en el motor, saca el viejo. Saca el aceite viejo, cierra la tapa del cárter y ahí le pone el aceite nuevo. Si uno no renueva el aceite, si no saca el viejo y pone el nuevo, la maquinaria en algún momento deja de funcionar bien. Eso es lo que hacemos. Sacamos lo que no es la palabra y ponemos la palabra por nuestra propia voluntad y porque lo amamos a Dios, porque confiamos en que hacer su palabra es un bien a nuestras vidas. Primera de Juan, primera epístola de Juan. Capítulo 2. En el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Me pongo a pensar acerca de esto y la verdad no lo puedo complicar. No lo puedo complicar. Si usted dice que permanece en él, entonces usted debe andar como él anduvo. Si usted no anda como él anduvo, entonces no me diga que permanece en él, porque yo ya sé lo que dice el versículo. Eso es. Si usted no anda como él anduvo, entonces no diga que permanece en él, pero está disponible a andar como él anduvo. Filipenses 2. Si permanecemos en él, estaremos haciendo lo que él hizo, que es servir al punto de dar su vida por nosotros. Así andamos como él anduvo. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2, en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el sentir que nosotros podemos tener, que es el sentir que aprendemos de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, siguiente libro, Colosenses capítulo 3. También terreno conocido, hemos ido tantas veces acá y no dejamos de sorprendernos lo maravillosa que es la palabra. Cuanto más la leemos, más nos damos cuenta de la grandeza del corazón de amor de nuestro Dios. Colosenses 3, en el versículo 16, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, no alguna cosa, sino todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Uno tendrá comunión con el Padre Celestial al punto que por su propia voluntad haga morar la palabra de Dios en abundancia para poder obrar en consecuencia. Y hasta donde sea que lo hagamos, será hasta donde sea que lleguemos en nuestra riqueza y disfrute de nuestra comunión con Dios en servicio amoroso a los demás. Nosotros, como hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo que somos, tenemos un comisionamiento, un llamado. Hemos sido nombrados al momento de haber renacido del Espíritu de Dios a utilizar el poder y autoridad del nombre del Señor Jesucristo para lograr en nuestra vida y alrededor de nosotros la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a ministrar en el nombre del Señor Jesucristo después de haber sido bautizados con Espíritu Santo, de la misma manera que el Redentor fue llamado por Dios para actuar en su nombre. Es como que al instante mismo de renacer, Dios nos diera una escoba con nuestro nombre. Él espera de nosotros que para el mayor bien del cuerpo de Cristo, que usted barra, que usted sirva, que usted funcione su función. Servir es la respuesta adecuada a la altura del llamamiento y comisionamiento que se nos ha dado. Eso es lo que es servir. Es la respuesta adecuada. Es a la altura del llamado de Dios. En varios lugares del Nuevo Testamento se hace la comparación del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Esta analogía es imprescindible para que podamos entender la unicidad del total y la importancia individual del funcionamiento de cada miembro.
El plan de Dios en Cristo fue y es que seamos uno. El deseo de Dios para sus hijos no fue una denominación, un ministerio o una religión que lo representara sobre la tierra, sino un cuerpo de Cristo. Dios nos hizo uno en Cristo. El funcionamiento individual de cada miembro alcanza la mayor eficiencia cuando juega en equipo. Es imprescindible que aprendamos a trabajar en conjunto en la familia de Dios, en unidad, mediante la obediencia individual a la cabeza. Una vez que es hijo, es parte del cuerpo de Cristo, aunque no lo sepa, o aunque sabiéndolo, no lo entienda o no lo crea. Dios se encarga de comisionarnos a ejercer un puesto de servicio dentro del maravilloso cuerpo de Cristo. Recuerden, porque ya tendríamos que saberlo, o podríamos saberlo de memoria, que Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios coloca, ordena, pone y energiza las habilidades por su muy buena voluntad, pero no lo hace en contra de la nuestra. Usted tiene que querer servir al bien común. Si renació, es miembro, pero eso no quiere decir que sea un miembro activo. Eso depende de usted. Permita que la palabra de Dios lo persuada que su avenida de servicio es útil y necesaria. Usted es un miembro hábil para hacer un valioso aporte al todo. Usted decida, tome acción y el Padre va a energizar su habilidad en usted. Cuando usted sirve, usted es el epicentro de la bendición a toda la iglesia, usted incluido. Por eso es tan importante levantarse a la altura del llamamiento y rogarnos los unos a los otros que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Una cosa es muy segura en este tema: si Dios lo llama a usted, habíamos visto, no va a ser Él quien cuelgue el teléfono. Somos nosotros que respondemos funcionando nuestra función, sirviendo, ministrando. Esa es la responsabilidad que tenemos. Cada uno de nosotros tiene que moverse y aportar su habilidad dada por Dios en beneficio del total del cuerpo de Cristo. Somos nosotros que respondemos. Cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo, vamos a haber deseado que nuestros segundos de servicio a Él hayan sido horas, que nuestras horas de servicio a Él hayan sido días, que nuestros días de servicio a Él hayan sido años. El deseo expreso y claro de Dios es que todos cumplamos nuestra función, ya que todos estamos equipados para servir. Cada uno de nosotros somos importantes y necesarios. Funcionemos, sirvamos, ministremos, usemos la escoba, barramos. Cuando no procuramos nuestra venida de servicio, el cuerpo va a sufrir pérdida. Es decir, que los miembros individuales serán de un modo u otro afectados. Pero cuando ejercemos nuestro poder para poder ser y hacer las cosas que Jesucristo fue e hizo, proveemos para que sea edificado el cuerpo de Cristo y tengamos así unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, madurando y creciendo en conjunto como el cuerpo de Cristo que somos. Hermanos míos, a barrer se ha dicho. Dios los bendiga.